tiro parabólico y tiro horizontal. Introducción. En este video hablaremos sobre el tiro parabólico y tiro horizontal. El tiro parabólico es la resultante de la suma vectorial de un movimiento horizontal uniforme y de un movimiento vertical rectilíneo uniformemente variado. El tiro parabólico es de dos clases, tiro horizontal y tiro oblicuo. El tiro horizontal es aquel movimiento que se caracteriza por describir un camino curvo que sigue un cuerpo al ser lanzado horizontalmente. Es el resultado de dos movimientos independientes. Características del tiro horizontal. Es un movimiento rectilíneo y uniforme en el eje X con velocidad inicial. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado según el eje Y, con velocidad nula y aceleración negativa. La trayectoria es curva y la forma de la curva descrita es abierta, simétrica respecto a un eje, el eje Y con un solo foco, es decir, una parábola. Características del tiro parabólico. Conociendo la velocidad inicial, el ángulo de inclinación inicial y la diferencia de alturas entre salida y llegada, se conocerá toda la trayectoria. Los ángulos de salida y llegada son iguales, siempre que la altura de salida y de llegada sean iguales. La mayor distancia cubierta o alcance se logra con ángulos de salida de 45 grados. Para lograr la mayor distancia fijando el ángulo, el factor más importante es la velocidad. Se puede analizar el movimiento en vertical, independientemente del horizontal. Ejemplo de tiro parabólico. Alguien lanza un balón de básquetbol y este sale despedido en un ángulo de 37 grados y con una velocidad de 20 metros por segundo. Sabiendo que la constante gravitatoria es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, calcule la altura máxima del balón, el tiempo para alcanzar su altura máxima y la distancia. Explicación del tiro parabólico. Para empezar con el problema, primero tenemos que poner los datos. La posición inicial en X es 0, la posición inicial en Y 0, la velocidad inicial son 20 metros sobre segundo, según lo que dice el problema. El ángulo son 37 grados, la aceleración en X es 0 metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración en Y es la constante gravitatoria que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la velocidad en Y son 0 metros sobre segundo. Para poder sacar el tiempo vamos a usar esta fórmula. Velocidad en Y, es igual a velocidad inicial en Y más aceleración en Y por el tiempo. Para esto, primero tenemos que sacar la componente en Y de la velocidad, que se saca con velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por seno del ángulo. Y sustituyendo los valores, tenemos 20 metros sobre segundo por seno de 37, lo cual da a 12.03, que sería la velocidad inicial en Y. Entonces, volviendo acá, vamos a despejar el tiempo, que es lo que necesitamos sacar primero. Sería tiempo es igual a velocidad en Y menos velocidad inicial en Y entre la aceleración en Y. Sustituyendo los valores, tenemos 0 metros sobre segundo menos 12.03 metros sobre segundo, que fue lo que sacamos anteriormente, entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo la operación en nuestra calculadora da a 1.22 segundos. Entonces, ya sacamos el tiempo. Ahora nos piden que saquemos la altura máxima. Para eso vamos a necesitar la fórmula. Y es igual a posición inicial en Y más velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Como nuestra posición inicial en Y es 0, podemos cancelarla, teniendo al final Y es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado.
Ahora sustituimos los valores, que serían 12.03 metros sobre segundo por 1.22 segundos. Entonces, haciendo toda esta operación en la calculadora, tendríamos que la posición final en Y es igual a 7.508 metros. Esto representa la altura máxima que puede alcanzar el balón. Entonces, ahora nos pide la distancia recorrida horizontalmente, que se puede sacar usando la fórmula posición final en X es igual a posición inicial en X más velocidad inicial en X por el tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado, que es lo mismo que la que usamos para la posición en Y, pero cambiando al componente en X. Como nuestra posición inicial en X es 0, podemos cancelarla junto con la aceleración en X, que también es 0. Entonces, nos quedaría posición final en X es igual a velocidad inicial en X por el tiempo. Para poder sacar la velocidad inicial en X, hacemos lo mismo que hicimos para sacar la velocidad inicial en Y, que sería velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo. Entonces tenemos, sustituyendo los valores, 20 metros sobre segundo por coseno de 37, lo cual nos saldría que nuestra velocidad inicial en X es igual a 15.97 metros sobre segundo. También aquí necesitamos el tiempo, pero como la distancia recorrida es el doble de la altura máxima, entonces lo único que necesitamos para sacar el tiempo que vamos a ocupar aquí sería multiplicar el tiempo que utilizamos para la altura máxima por 2, que sería 2 por 1.22 segundos, lo cual sale a 2.44 segundos. Entonces, sustituyendo los valores acá, tenemos que la posición final en X sería velocidad inicial en X, aunque como ya sacamos anteriormente es 15.97 metros sobre segundo por el tiempo que acabamos de sacar, que es 2.44 segundos. Esto, haciendo las operaciones, tenemos que es 38.96 metros. Entonces, en conclusión, nuestra altura máxima sería 7.508 metros. El tiempo para alcanzar esa altura máxima es de 1.22 segundos y la distancia total recorrida horizontalmente es de 38.96 metros. Ejemplo de tiro horizontal. Un esquiador salta horizontalmente con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. La altura de la rampa desde la que salta es de 80 metros arriba del punto de contacto. Calcule cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador, cuánto lejos viaja horizontalmente, su componente horizontal y vertical de la velocidad. Primero se colocan los datos. Velocidad inicial en X es 30 metros sobre segundo. La posición inicial en Y es de 80 metros. La posición final en Y va a ser de 0 metros. La velocidad inicial en Y, 0 metros sobre segundo. La posición inicial en X son 0 metros. La aceleración inicial en X no tenemos en el tiro horizontal, entonces son 0 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración en Y es de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, primero nos piden el tiempo. Para esto vamos a usar la fórmula posición final en Y es igual a posición inicial en Y más velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. La vamos a usar despejada para poder sacar el tiempo. Tenemos la fórmula a partir de esta. Tiempo es igual a raíz cuadrada
de 2, la diferencia de y, entre aceleración de y. Entonces sustituimos los valores, tenemos la raíz cuadrada de 2 menos 80 metros, que es la diferencia en y, entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo la operación de dentro de la raíz cuadrada, tenemos que vamos a tener que sacarle raíz a 16.32. Haciendo la operación, tenemos al final que tiempo es igual a 4.04 segundos. Entonces, ahora vamos a sacar la velocidad recorrida horizontalmente, que para esto vamos a utilizar la fórmula x o posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial en x por el tiempo más 1/2 de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Tenemos que la posición inicial en x es 0, así que lo podemos cancelar, junto con 1/2 de aceleración de x por el tiempo al cuadrado, ya que la aceleración en x es 0. Entonces tenemos que la posición final en x la podremos sacar con velocidad inicial en x por el tiempo. Entonces sustituimos los valores, tendríamos que 30 metros sobre segundo por los 4.04 segundos nos van a ayudar a sacar la posición final en x. Metiendo esta operación en nuestra calculadora, tendríamos que la posición final en x serían 121.2 metros. Ahora vamos a sacar las componentes vertical y horizontal de la velocidad. Para esto, como es tiro horizontal, sabemos que la velocidad en x va a ser siempre la velocidad inicial en x, que entonces sería, como ya teníamos, 30 metros sobre segundo. Para sacar la velocidad en y de la componente y, vamos a necesitar de la aceleración de la fórmula aceleración de y por el tiempo. Sustituimos los valores y tendríamos que la sacaríamos de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 4.04 segundos, tiempo que ya habíamos sacado anteriormente. Entonces, haciendo la operación, tendríamos que la velocidad del componente en el componente y sería 39.592 metros sobre segundo. Entonces, ya para concluir, tenemos que el tiempo que permanece en el aire es de 4.04 segundos. La distancia total recorrida horizontalmente es de 121.2 metros. La componente horizontal de la velocidad es de 30 metros sobre segundo. Y la componente vertical de la velocidad es de 39.592 metros sobre segundo. Conclusión. En el video hablamos sobre las características del tiro parabólico y el horizontal. También se llegó a la conclusión de que la distancia que recorre el objeto está relacionada con la velocidad que se produce en el eje X, en cuestión del movimiento parabólico. Mediante el trabajo se aprendió que la altura máxima que alcanza el movimiento parabólico está vinculado con la velocidad en Y. Por otro lado, el tiro horizontal está compuesto por dos movimientos, el rectilíneo uniforme y el rectilíneo acelerado. La combinación de estos dos determina la trayectoria que describe el cuerpo.